Ya empezamos. Bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de repaso de lo que es la clase pasada, ¿sí? Bueno, no, vamos a ver un poquito de teoría, Franco. Ya viendo que queríamos hacer repaso más porque era el tema esto de nivelarnos, ¿no? Pero me quedo más tranquila que ya todo el tema fue laboral más y los casos particulares sí vamos, durante la semana vamos a poner otro día para continuar con la intro, ¿sí? Porque por ahí para no atrasarnos, digo, con el programa. Con la planificación vamos a dar un poco de teoría hoy de lo nuevo de programación y al final si tienen dudas podemos dar también algo de los casos particulares de los ejercicios y los trabajos prácticos anteriores, pueden consultar y vamos a ver un poquito ahora de teoría de la continuación de programación, ¿sí? Dale, dale, perfecto. Bueno, estábamos viendo programación orientada a objetos. Vamos a repasar un poquito de lo que era, del concepto, ¿sí? De que cómo venimos mejorando el estilo de programar, que era una manera de programación esto. Es todo un paradigma que se implementó para mejorar en la programación, obviamente, con sus distintas características, ¿sí? Que tiene, que son unos 4 pilares básicos que tenemos en la programación orientada a objetos. Y bueno, vamos, para repasar la programación orientada a objetos, dijimos que se basa en objetos, ¿sí? En representar la realidad con objetos, ¿sí? De la vida real, encapsulando todos los datos y accediendo a esos datos con sus funciones, ¿sí? Con sus respectivas funciones. ¿Sí? Y la idea es de que se base, perdón, para mejorar la programación, porque antes teníamos una programación lineal que era instrucción por instrucción, una debajo de otra. Después se fue mejorando a la programación estructurada, que ya teníamos funciones, ¿sí? Agregábamos estructuras de control como son la repetitiva, el if, el for, el while, ¿sí? Y después fue mejorando hasta llegar a la programación orientada a objetos, donde agrupábamos las funciones con sus datos, ¿sí? Y esas funciones con sus datos las llamábamos clases, ¿sí? Que esas clases eran las plantillas que teníamos para crear nuestros objetos, ¿sí? La definición de un objeto lo hacíamos en una clase. Y la programación orientada a objetos tiene unos principios, se basa en unos principios que hay que respetar, que sería como una estandarización que tenemos para representar y utilizar las clases, ¿sí? Una de las más conocidas, esto. ¿Sí? Son 4 pilares que tenemos que respetar en la programación orientada a objetos a la hora de programar y utilizar, porque estos pilares se dieron para utilizar, ya que tenemos ventajas, ¿sí? Las ventajas que tenemos a la hora de programar con estos pilares. Es muy potente, pues nos permite modelar de manera sencilla los datos complejos de la realidad, dice, ¿sí? Además de manejar los datos y los comportamientos de cada objeto de manera independiente, ¿sí? Cada objeto, como dijimos, tiene su propio dato y sus propias funciones. Eso lo quiere decir que sea de una manera independiente. Vamos a empezar estudiando cada pilar de la programación que tenemos en la teoría y en la práctica la vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Si es que tenemos tiempo podemos ver un coso, pero perdón, un poco de práctica, pero queremos recalcar lo de la práctica pasada, el que quede claro bien el acceso a las propiedades y los métodos,
que ya lo vamos a ver enseguida porque es lo que más cuesta a la hora de también de programar el tipo de acceso, porque, perdón, lo que vimos en la clase pasada, que ya lo vamos a ver en teoría, los accesos a los métodos y las propiedades, ¿sí? Bueno, como decía, el primer pilar que tenemos para la programación orientada a objetos y la más importante es la herencia. Y el concepto de herencia es como vemos también en la vida real, sería como una comparación, analogía con el padre y el hijo, ¿sí? Lo que puede heredar del hijo son características, por ejemplo, el hijo hereda del padre, qué sé yo, el color del cabello, los ojos y esas cosas, en la vida real. También pasa lo mismo con la programación orientada a objetos. Una clase, se crea una clase padre y hay una clase hijo que hereda las propiedades y los métodos de esa clase padre, ¿sí? Pero lo importante, como dice acá, es que como no tenemos que aplicar herencia a cualquier cosa, sino primero tener el concepto claro de lo que quiero representar con el objeto o la clase, y de ahí saber si se puede crear un objeto padre, perdón, un objeto padre y un objeto hijo. La idea es que tengan el concepto claro de la relación, sino no una herencia de por sí, sino que tengan relación conceptual, ¿sí? Por ejemplo, ya vamos a ver un ejemplito en esto, perdón, acá. O sea, acá vemos en la clase padre que podría ser vehículo, ¿sí? Y la clase hija tiene relación con la clase padre para heredar, ¿sí? No vamos a poner acá, por ejemplo, vehículo y una clase gato, que no tiene que ver, ¿sí? Entonces, la herencia sirve para reutilizar el código. Si yo creo una clase base o una clase padre, tienen muchos nombres esta, perdón. La herencia la decimos clase padre, pero se puede llamar clase base, superclase. En este caso vamos a ver porque estamos viendo el término herencia, vamos a poner el nombre clase padre, ¿sí? La idea es crear una clase padre con sus atributos y sus métodos y luego crear una clase hija que reutilice los atributos y métodos de la clase padre, ¿sí? Y la clase padre es una clase general que después particularizamos con otras clases que son las clases hijos. Por ejemplo, acá tenemos la clase general, los vehículos en general, ¿sí? Y las clases hijos son los tipos de vehículos. Por ejemplo, puede haber un coche o un auto, una moto o un colectivo, le decimos acá, ¿sí? Y la ventaja es que vamos a reutilizar todo el código que tenemos de la clase padre. El hijo va a poder utilizar las propiedades y los métodos de la clase padre, ¿sí? Esa es la mayor ventaja que tenemos, reutilización de código de la clase, así nos definimos a cada rato. Tenemos todo ya definido en la clase padre, utilizamos nomás los atributos y métodos, y la clase hijo puede agregar sus propios atributos y métodos aparte, ¿sí? Utiliza lo del padre y puede sumar sus propios atributos y métodos la clase, ¿sí? Porque las dos son clases, solo que una es padre y la otra es hijo, y el hijo utiliza los atributos y métodos de la clase padre, ¿sí? Ese es el concepto de herencia. En la práctica lo vamos a ver mejor, pero vamos a ver más o menos ahora la sintaxis, ¿sí? Para crear una clase padre, una clase hija a partir de una clase padre. La clase padre, ya sabemos, la sintaxis se define como cualquier clase, pero la clase hija, van a ver que tiene una palabrita reservada que utiliza para saber que es hija de la clase padre, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos herencia. El ejemplo, una clase, primero tenemos que pensar en una clase general que abarque las clases particulares, y la clase general sería la clase padre. Y la clase particular serían las clases hijas que yo voy a utilizar. Por ejemplo, yo tengo una clase general, es todo tipo de personas, ¿sí?
donde yo voy a crear persona, qué atributo puede tener, su nombre, su apellido, ¿sí? Y acá tenemos un constructor y es el básico, ¿sí? El constructor para asignar el nombre y apellido y un string que muestra esos datos. Y después de la clase persona, podemos particularizar otra clase que utilice estos mismos atributos también, que puede ser usuario, ¿sí? Usuario. Entonces, la clase usuario es la hija de la clase persona, ¿sí? ¿Por qué es hija? Porque esta clase usuario quiere usar los atributos y métodos de esta clase, ¿sí? Para reutilizar código para no tener que poner estos atributos en esta clase y estos métodos en esta clase. Directamente usamos una clase persona como base y sacamos el contenido de esta clase, ¿sí? De la clase base sacamos el contenido para utilizarla en la clase hijo, ¿sí? No sé si se entiende un poco. Bueno, Sí, sí. sí, otro caso, digamos, que podría ser, por ejemplo, hija de la clase persona, podría ser un usuario, un administrador también, ¿viste? Que el administrador también va a tener un nombre, un apellido, porque también es una persona. Pero como vimos en el trabajo 2 teníamos los administradores, los usuarios, los supervisores, ¿sí? Y esos son otros tipos de personas que van a utilizar los mismos atributos que tenemos en personas, ¿sí? Todos van a utilizar los mismos atributos, no es necesario. Acá, por ejemplo, tengo un solo hijo, pero la clase persona puede tener varios hijos. Como dije, puede ser también un administrador, ¿sí? Que extienda de personas. Y en la práctica, lo único que difiere, digamos, es la palabrita reservada extend acá. Porque yo normalmente defino mi clase, ¿sí? Con la palabra reservada class, el nombre de la clase, persona, las llaves de apertura y cierre, y adentro ponemos los atributos y los métodos que va a tener esa clase. En este caso, como dije, ya tenemos bueno, no sé, la mayoría debe saber que estudió programación, es una representación gráfica de esto, ¿sí? Una representación en UML, Diagrama de clases. exactamente el diagrama de clase de UML, ¿sí? No, nosotros no vimos mucho, pero viste que a la hora de documentar esto le sirve más al usuario que esto. O sea, acá yo como, esto es lo mismo que esto, pero traducido en código, ¿sí? Porque acá yo veo a simple vista todo esto, pero la persona, depende el usuario final, no me va a entender todo este código. Entonces, ¿cómo lo represento? En un diagrama. Esto dice en resumido a lo que dice todo este código, ¿sí? Que va a tener de este lado están todos los atributos y de este lado todos los métodos. Que va a tener dos atributos que están acá, que va a tener una función que se llame, bueno, en este caso se llama constructor, acá se llama persona, una función, el constructor que va a inicializar esos atributos, ¿sí? Después que va a tener un método que se va a llamar toString, que va a mostrar los Escucho medio valores. robotizada, no sé. ¿Cómo? Ahí el internet No sé parece. si los demás te escuchan, pero yo te escucho medio robotizada. A ver, No, No, sos ahora- vos Escucho nomás, bien. no se yo te escucha bien. escucho, Yo la escucho bien. pero Problema de vos. conexión. Yo No, te el escucho chico Vos estás mejor a robotizado. vos. soy yo entonces. Sí, bien, está bien. está bien el internet mío, entonces. Bueno, sí, entonces como decíamos, esta representación es para el usuario final, que dice lo mismo que esta ya es el código para los programadores, ¿sí? Sí, entonces si yo quiero resumirla para mostrar a alguien, muestro así con este diagrama de clase de UML. Pero si yo quiero mostrar al programador ya específico, le muestro así, ¿sí? Con el código. Que esto nosotros por ahí nos adelantamos, directamente vamos al código, pero la idea es primero representar todo en diagramas y recién codificar, ¿sí? Tengo una duda ahí sobre una línea. No sé si es el propósito de decirnos que hace línea por línea, pero ¿Cómo, ahí perdón? donde... ¿Se me escucha? Sí, 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 lo que pasa es que acá había ruido y no te escuché bien por eso. Ah, bien. En la columna derecha
tengo una duda respecto a una línea. No sé si el propósito es que nosotros entendamos ahora el línea por línea o solo el concepto, pero igual El mi concepto, duda pero igual está sí. justo ahí donde tenés la flechita un poco más abajo, el cursor un poco más. Ahí en esa línea que dice self, dos puntos, Ah, dos puntos. sí. No entiendo bien qué hace esa línea, digamos, cuál sería el Sí. propósito. El propósito es incrementar el ID, ¿sí? Que genera un nuevo ID esta. Cuando vos estás, el usuario, ¿viste? El usuario, ¿qué atributos tiene? Además, ¿no? Claro, Porque este usuario, acordate que ya, bueno, claro, vinimos idea de acá, persona. estamos acá, ¿sí? Sí, Estamos en la clase persona y definimos la clase persona como siempre la definimos, con sus atributos y sus métodos. A lo nuevo que es cuando yo defina la clase hijo, porque ahora la clase hijo le voy a poner la palabra reservada class, el nombre de la clase y voy a poner stem, ¿de dónde? De la clase padre que se llama persona. O sea que ahora va a poder utilizar todos estos atributos, ¿sí? Sí, y bueno, y ahora declaramos como siempre, ¿qué atributo va a tener la clase usuario? Va a tener el ID, además de esto, ¿no? Además de esto va a tener el ID y la fecha de ingreso. Eso es lo que va a agregar particularmente a su clase, va a ser sí. el ID y la fecha de ingreso. Después tenemos bueno, esto ya lo vamos a ver más abajo, que son modificadores de acceso, ¿sí? Y esta también vamos a ver más abajo que los métodos y atributos estáticos, ¿sí? Bueno, acá también tenemos como un campo que es para llevar la cuenta del ID, ¿sí? Porque acá yo tengo ID solo, pero acá yo quiero saber qué ID le va a corresponder al próximo usuario que yo cree, entonces voy a ir guardando en este, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo ID 20 del usuario, el siguiente usuario va a tener que ser ID 21. ¿Y cómo voy controlando eso? Con el último ID que creé. Por ejemplo, si acá yo tengo 20, el otro tiene que ser 21. Y a la hora en el constructor de crear, yo voy a llamar al último ID y le voy a sumar 1 para que sea 21, ¿sí? Este es un modificador de acceso para para cuando el atributo es estático, que ya lo vamos a ver Ah, más adelante, creo que ¿sí? ya entendí. Cuando ejecute el constructor, me va a automáticamente instanciar Digo, el objeto con la variable último de acá, que no sé qué exactamente, le hago, va a y se va asignar, incrementando. sí, sí, le va a Ah, asignar sí, sí. un número más al ID, ¿sí? Y después en Al la línea de último abajo ID. yo asigno ese valor al ID. Claro. Ah, Exactamente. Yo entonces, incremento el último ID y después se lo guardo en el atributo ID, ¿sí? Acá. sí, 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 ya. Cuando yo destruyo el objeto, en todo caso, el ID no se modifica, no es que decrementa, sí, igual. Claro, ¿no? Si yo- Ya no hay nada. O sea, se borra todo y se vuelve a empezar. no, pero me refiero, cada vez que yo instancie el ID del nuevo objeto, va a ser un número mayor. Cuando yo Ah, destruyo un objeto, exactamente. es decir, si yo lo destruyo, no modifica el ID O sea, si destruyo el 19, el 20 sigue siendo 20, ¿verdad? ¿Se Claro, entiende? sí, 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 pero se trata de que es protegido y nosotros Ah, no podemos acceder así nomás. Esa es la idea, de que nosotros solamente incrementemos nomás y accedamos al... Por eso es que está protegido, porque si no cualquiera toca lo que sea. Sí, eso vamos a claro. ver que es muy importante y eso es lo que queremos dejar claro ahora en la práctica, de que si nosotros para fines educativos lo habíamos ponido todo, perdón, habíamos puesto todos los atributos de manera pública, pero en la vida real tenemos que ver según los que nos pidan, que hay algunas cosas que se ponen de manera toda privada o protegida en lo más no pública, ¿sí? Pero es para que veamos el concepto nomás de herencia, ¿sí? Ahora que tenemos que utilizar lo nuevo sería la palabra reservada extens, ¿sí? Y empiezo a definir lo que agregaría y la función que agrego. Acá vemos que reutiliza el constructor padre, ¿sí? Y le agrega este código. No solamente reutiliza el constructor, sino le agrega código porque va, también aparte de inicializar con nombre y apellido, también tiene que inicializar el ID y la fecha de ingreso, ¿sí? Le agregas cosas y bueno, y acá lo muestra. Bien, gracias. Bien, ese es lo que es herencia, así el concepto de herencia.
que podamos reutilizar código de una clase que es la clase padre y la clase hija reutiliza todo lo que tenga la clase padre, ¿sí? Y en la práctica lo hacemos así. Con esto ya lo vamos a ver mejor, pero es el concepto de herencia que es uno de los pilares de la programación. Después tenemos otro concepto, que otro pilar, digamos, de la programación que era importante, la programación orientada a objetos, es el encapsulamiento. Como el dibujito lo muestra, el objeto acá está representado por sus datos y por sus métodos. Acá tenemos datos privados y ve lo que vemos que en general cómo van a ser los datos privados, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos si son privados, si no se puede hacer? Necesitamos métodos que van a ser van a estar de manera pública, ¿sí? El concepto de encapsulación significa que un objeto va a encapsular sus datos y sus métodos. ¿Y cómo vamos a hacer a través de ello? A través de los métodos públicos, ¿sí? O, bueno, en caso si lo pones público acá el dato, directamente ya accedemos al dato directamente. Sí, el concepto de encapsulamiento entonces es que yo agrupo los datos con sus métodos en un objeto. Y la manera de acceder va a ser de una manera según la consigna, ¿sí? Si te pide que sean privados o públicos, ya vamos a ver cómo accedemos. Pero ese es el concepto de encapsulamiento, que vamos a agrupar los datos en un objeto, ¿sí? Y vamos a acceder a través de sus métodos o de la interfase, como dice que ya vamos a ver la interfase. No nos toca ver, pero bueno, las interfaces son también llamadas a métodos, ¿sí? Bueno, para el encapsulamiento, lo más importante que vemos, que ya lo habíamos definido ahí en el código, es el tipo de acceso, ¿sí? Porque la idea es ocultar el código y proteger ese código, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Con los modificadores de acceso, ¿sí? Bueno, visibilidad de la propiedad o un método a partir de PHP 7 a una constante también, porque antes era solamente a las propiedades y a los métodos, pero a partir de PHP 7 también es la constante, se puede definir anteponiendo a su declaración una de las palabras reservadas: public, protect o private. Public es la que ya vimos que se puede acceder de cualquier lado, ¿sí? De donde sea. El protegido es como un término medio, que vamos a poder acceder con la clase base, la heredada o la clase padre. Y la private solamente se puede acceder de la clase que la definió. Esta es la más restrictiva. Esta es la más, bueno, accesible por todo, y esta es término medio, ¿sí? Esto sirve para los atributos, para el acceso a los atributos y a los métodos. Lo podemos definir como público, protegido, privado, ¿sí? Cuando no ponemos la palabra public, cuando no ponemos nada, ya tenemos como automáticamente ya el lenguaje lo toma que es público, ¿sí? Si no ponemos ningún modificador de acceso, ya el lenguaje lo toma como predeterminado que es de acceso público. Vamos a ver un ejemplito así. Para acceder en esta clase, definimos nuestra clase, le agregamos 3 atributos que va a tener cada uno cada uno va a tener su modificador de acceso, ¿sí? Por ejemplo, el atributo public va a tener su modificador de acceso public, ¿sí? Se lo pone delante del nombre de la variable y tiene un string público. El protegido, bueno, lo ponemos otra variable que se llama protect, que es de acceso protegido, y la última variable que se llama private, que lo vamos a poner de acceso privado, ¿sí? Bueno, tenemos una función que solamente imprime los valores los atributos que tenemos acá, ¿sí? Es para que veamos cuál va a ser la salida de acuerdo al acceso que hagamos. Bueno, acá instanciamos un objeto que se llama la variable, creamos un objeto, ¿sí? De la clase mi clase, y ahora intentamos acceder a los atributos. Ahora vamos a ver si se pueden o no, ¿sí? El público, primer objeto, flechita público.
Acá dice funciona bien, ¿sí? El comentario funciona bien. ¿Por qué? Porque es de acceso público, ¿sí? Cualquiera puede acceder desde afuera. Bueno, ahora el acceso a la protegida. ¿Alguien puede decir por qué da error acá? Porque yo no puedo acceder de manera directa a a ver, a ese atributo. Ujú. ¿Y cómo puedo acceder entonces? ¿Cómo podría acceder? Con, A a través de ver, un método público. sí, Exactamente, con un método público, ¿sí? Y vemos que esta función es pública o privada. pues nos dice, Es pública porque no dice nada. Exactamente, ¿sí? si no La dice nada función es pública, por defecto. exactamente, sí, Ah, el lenguaje lo toma como público porque es el modificador por defecto, cuando no le pones nada. Entonces yo a la hora de mostrar me va a dar un error, ¿sí? Acá, pero, y acá, bueno, más, porque dijimos que la más estricta es la privada, ¿sí? Entonces yo quiero mostrar acá y me da un error fatal también, porque es lo mismo, no puedo acceder porque es de manera privada. Pero si yo llamo a un método público, ya puedo acceder a toda la... Porque el método público, ¿qué significa? Que está accesible para todos, ¿sí? Entonces, a pesar de que los atributos tienen sus modificadores privados y protegidos, muestra igual, ¿sí? Por eso es lo que tenemos que tener cuidado a la hora de definir bien las funciones y los atributos que sean del tipo privado o público, porque a pesar de que, como le digo, yo tengo privado acá, pero si el método es público, igual entro, ¿sí? Igual muestro, igual puedo acceder. Y ese es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer también los ejercicios. Bueno, depende de la consigna que le pidamos, nosotros mal, o le vamos a pedir más el tema en el práctico le vamos a pedir más el tema que no importa más, es herencia, ¿sí? Los atributos quizás lo podamos poner de privado o público, pero la idea es que ustedes vean cómo se crea un hijo padre, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Y bueno, la visibilidad y vamos acá, ¿sí? Esos son los modificadores que tenemos que tener en cuenta, los tres modificadores, y ya estaríamos viendo entonces los dos pilares, ¿sí? Herencia y encapsulamiento. Encapsulamiento ya hace hincapié en la manera de acceso y de ocultamiento de los datos, ¿sí? Y Una otro, consulta nada más. sí, ¿Cuál es la diferencia entre this y self? Porque claro, dos this, hojas atrás cuando empieza muestra algunas como self sí, y sí, acá son esto todas this. exactamente ¿no es cierto? Bueno, Sí. lo que pasa es que en Cell, ya lo vamos a ver más adelante, es para acceder a como dije, los atributos estáticos, ¿sí? En cambio, this Ah, ok. era para acceder al objeto, pero lo que pasa es que ya vamos a ver que en estático no hace falta definir un objeto, porque el this es para referenciar al objeto ese, pero si en los atributos estáticos no definimos un objeto, entonces utilizamos esta palabra reservada para referirnos a esa clase, ¿sí? Ya vamos a ver bien. Ok, Ya más gracias. abajito tenemos la teoría esa, ¿sí? Ahora ya lo vamos a explicar. Otro Bien, pilar, gracias. sí, sí, ya lo vamos a ver. Ya en dos diapos más ya vemos ese tema, ¿sí? Bueno, el polimorfismo es otro pilar de la programación orientada a objetos que también está bueno, porque también obviamente permite organizar mejor el, el, el diseño, ¿sí? Permite el objeto diferente. ¿El concepto cuál es? Que yo voy a tener como digo, un método, el mismo nombre de un método, pero voy a reutilizar a este método, pero de una manera particular para cada clase hija. Por ejemplo, acá yo tengo el objeto persona, ¿sí? Bueno, a ver, mejor. En sí, la palabra se le da muchas formas y aplicada a la programación es la capacidad de tomar varias clases que tienen operaciones iguales y poder invocar a cualquier instancia del mismo método común.
No, en síntesis, perdón, yo tengo, polimorfismo significa muchas formas. ¿Y muchas formas de qué? Muchas formas de resolver un método. Por ejemplo, este método que es saludar de personas, yo tengo el método saludar, ¿sí? Pero yo no saludo en inglés lo mismo que en alemán o en francés, ¿sí? O sea, vamos a saludar diferente según nuestro idioma. Entonces, la idea es que yo estructure bien en la clase principal persona o clase base o clase hija el, el método saludar y después particularice, o sea, sobrescriba el método particular para cada caso. ¿Sí? Yo acá voy a tener un método general saludar, pero después yo voy a sobreescribir el método con el saludar diferente por cada clase hija. ¿Sí? Acá voy a saludar en inglés, acá voy a saludar en alemán y acá voy a saludar en francés. ¿Sí? La idea del polimorfismo es más estructurar el código a la hora de reutilizar también en este caso el método, ¿sí? El método y particularizarlo para las clases hijas. Responde, bueno, mensaje, acá cuando dice el polimorfismo permite que los objetos de diferentes clases respondan de manera diferente según el mismo mensaje. ¿El mensaje cuál sería? Saludar, ¿sí? Y cómo responde los objetos diferentes se refieren a estas clases, ¿sí? Las clases diferentes, cómo responden de manera diferente al mismo llamado saludar, ¿sí? Acá saluda en inglés, saluda en alemán, como dije, y saluda en francés. En la práctica lo vamos a ver mejor, que es solamente reescribir código, ¿sí? Reescribir código a un método, ¿sí? Particularizando para cada clase. Y bueno, el repaso era que el modificador que me preguntaban del set. La pseudo variable dis está disponible dentro de cualquier método de clase cuando cuando este es invocado dentro del contexto de un objeto. Dis es una referencia al objeto invocador. Y usualmente el objeto al cual pertenece Ah, no, acá está mal. Perdón, pero esta era la aclaración que las quería leer. La forma de acceder es distinta para cuando la propiedad es estática, ¿sí? Eso era lo que me preguntaba ahí un alumno, no sé quién era, que Yo acá era, accedemos. Ah, yo era el que sí, preguntaba. perdón. Sí, el this es para acceder a un objeto, pero a la hora ya cuando definamos una manera, acá, ¿ve? Esta es la que usamos normalmente nosotros, ¿sí? Para acceder al atributo de ese objeto, utilizamos la palabra reservada this, o para acceder al método también this, ¿sí? Pero vamos a ver las propiedades del método estático ahora. ¿Para qué nos sirven y cómo la utilizamos? Estas propiedades y métodos estáticos nos permiten utilizar estas propiedades y métodos de una manera que no tengamos que de instanciar en la clase, ¿sí? Porque nosotros siempre para utilizar creamos un objeto primero. Acá, en este ejemplo, yo para usar esta clase creo un objeto acá, ¿sí? Pero en los métodos y propiedades estáticos no es necesario que cree el objeto directamente, lo puedo utilizar desde la clase, ¿sí? Declarar propiedad o método de clase como estático lo hacen accesible sin la necesidad de instanciar la clase. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, métodos que son de utilidad, digamos que yo quiero utilizarlo siempre, por ejemplo, las funciones matemáticas, que yo las tengo que tener guardadas en algo, o las librerías, eso que yo quiero reutilizar nomás una función, y para no estar creando un objeto directamente llamo a su clase y accedo a su atributo o método sin instanciar la clase, ¿sí? En el ejemplo por ejemplo, tengo una clase que se llama foo y tiene un método. Este método es de tipo estático, ¿sí? Un método estático. ¿Y cómo hago para declarar que es estático? Simplemente te pongo el nombre de la función, la palabra estático, ¿sí? Y yo ahora, ¿cómo voy a utilizar ese método que es estático? Directamente le pongo el nombre de la clase, dos puntitos y ya lo llamo.
ya no me va a hacer falta instanciar el objeto, así como antes poníamos new, put, creamos una variable y poníamos new clase. Pero ahora no, ahora directamente accedemos con el nombre de la clase a este método, sin la necesidad de instanciarlo, ¿sí? Ve, acá le pongo el nombre de la clase, dos puntitos y el nombre del método. ¿Sí? Y o también ahora lo nuevo a partir de PHP 5 es guardarlo en una variable, el nombre de la clase, y a la hora de llamar al método pongo el nombre de la variable, el nombre clase en este caso, dos puntitos y el método. ¿Sí? Esto es un método estático. Lo mismo pasa también con las variables estáticas. También podemos declarar variables estáticas. ¿Cómo la hacemos? También anteponiendo a su nombre la palabra estática. ¿Sí? Y ahora lo que vemos también, la nota que agrega acá, es que ya no la accedemos con esa flechita y el this, sino cómo accedemos a la variable estática dentro del método, ¿sí? Self, dos puntitos, y mi estática. ¿Sí? Entonces, esta variable estática tiene que tener primeramente la palabra reservada para que sea estática, ¿no? ¿Sí? Se define, y es pública. Fíjense que esta puede acceder, bueno, estamos acá dentro de la clase, igual la definición, pero lo que usted tiene que ver que para declarar que una variable sea estática y después poder acceder es a través del nombre de la clase sin instanciar el objeto, tengo que ponerle la palabra reservada estática, ¿sí? Primero, y esto me van a servir para después yo utilizar. En el caso de que vimos acá, nos servía un caso práctico, nos servía para que todos los objetos usuarios puedan acceder al último ID y poder generar el ID siguiente, ¿sí? El ID siguiente sin necesidad de instanciar el objeto, sino directamente desde la clase. Y ahí los últimos. Después, el último pilar de abstracción lo vamos a ver la clase que viene para que no demos mucha teoría, sino más práctica, ¿sí? Esto es uno de los tres pilares que vimos, ¿sí? Que estábamos viendo. Entonces vimos herencia, que es reutilizar código a partir de una clase padre. Reutilizamos código a través de una clase hija. El Perdón, polimorfismo, reutilizamos ¿perdón? recién cuando hablábamos por ejemplo, de los métodos estáticos, hemos declarado una clase que tenía un solo método estático y a la vez que este me devolvía un valor. ¿No sería el equivalente a crear simplemente funciones? O sea, que yo Los simplemente métodos son invoco. funciones, ¿no? Sí, pero Claro, pero yo al crear una clase que le creo un método estático para no tener que instanciarlo, o sea, que lejos de estar creando un objeto, lo que estoy haciendo es invocando una función, básicamente. exactamente. Sí, Ah, bien. es como invocar una función sin crear el objeto, eso es. Invocar a la Ah, función ok. sin crear el objeto para que nosotros utilicemos Claro. la función. Eso es lo Pero importante. apelando al paradigma del que estamos hablando. Claro, pero o sea, utilizamos igual la clase porque lo vamos a guardar en una clase. ¿Sí? Sí, Nosotros gracias. vamos a guardar, no va a estar aislada la función. Nosotros vamos a crear una clase que tenga sus datos y sus funciones. Y a esa clase después la vamos a utilizar, pero lo que no vamos a hacer es instanciar un objeto, porque el objeto consume memoria y esas cosas, porque a la hora de definir el objeto tenemos atributos y un montón de funciones, ¿sí? Y no es lo mismo utilizar esa variable estática que crear todo un objeto para utilizar una sola función. Entonces, nosotros podemos ver que para mí, lo más importante son estas dos. Bueno, esta la vamos a ver la semana que viene, pero lo que tenemos que tener en claro son estas dos más, porque en polimorfismo quizá podemos implementarlo de distinta manera igual, ¿viste? Pero lo más importante es la herencia, donde reutilizo el código, y el encapsulamiento, que es el tipo de acceso que voy a tener a esos métodos y variables, ¿sí? Y, vos, Franco. Y hasta ahí queremos llegar con la teoría para después avanzar con la práctica la semana que viene y vos querías ver el ejemplo, ¿no?
Acá Franco ahora le va a mostrar los ejemplos del pilar de encapsulamiento, ¿sí? Bueno, ahí yo comparto mi pantalla. A ver si pueden visualizar. Me avisan, porfa, si se ve. Perfecto. Sí, Se ve, se ve. Bien. Acá yo lo que estaba trabajando, digamos, esto di- es, digamos, una forma de programar, pero tampoco no la compliquemos mucho porque no es difícil. ¿Sí? Bueno, yo les voy a mostrar un ejemplo bastante simple que de esta forma generalmente no se trabaja. ¿Por qué no se trabaja? Porque fíjense que yo utilizo un solo archivo, que es teléfonos.php, pero es una manera de mostrarles a ustedes una forma resumida de cómo sería el trabajar con lo que es eh, encapsulamiento, polimorfismo y lo que es la definición de los atributos, ¿sí? Ya sean privados, públicos o protegidos. Bien, como ustedes ya saben, al momento de definir lo que es la estructura de una clase, primero vamos a colocar la palabra reservada a class, luego vamos a asignar el nombre de la clase, ¿sí? Y dentro de ella, de lo que es la apertura y cierre con las llaves, vamos a definir todos los atributos y los métodos, o sea, las propiedades y las funciones que tenga esa clase. Bien, fíjense que yo en esta parte, ¿qué es lo que dice? A modo de resumen, a modo de que ustedes lo entiendan al código, fíjense, este es un ejemplo bastante simple, ¿no? Yo definí una clase, esta es una clase padre, ¿sí? O una superclase, como quieran llamarlo ustedes. Esta clase yo la definí como teléfono. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer un pequeño estudio de este código. Fíjese que yo acá defino otra clase. Esta es una clase celular. Al yo colocar esta palabrita, para extenderlo, digamos, estoy asumiendo que esta va a heredar todas las propiedades y atributos de quién? De la clase teléfono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí más o menos? Sí, Sí, perfecto. Bien, Sí, entonces hasta ahora quiero eso simplemente. Yo defino una clase, ustedes van a abrir y cerrar paréntesis, por ahora no me interesa esto, no me interesa. Voy a generar una clase hija y a esa clase yo le voy a poner celular. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabe PHP que es una clase hija? Simplemente introduzco lo que es esta extensión, extends, y el nombre de la clase, de la superclase en este caso. Bien, ahora va a pasar que yo pueda generar otra clase, hija. ¿De quién? De celular. ¿Sí? ¿Y cómo sabe eso? De la misma forma. Yo defino class, smartphone, que es el nombre de la clase, hago extends y coloco el nombre de la clase padre para esta clase, perdón. ¿Sí? Que en este caso es celular. Ahora, lo nuevo de esto, fíjense que figura acá final. Esto me va a indicar a mí que esta va a ser la última clase. ¿Estamos de acuerdo? Que después de esta ya no voy a tener herederos. Esta va a ser la última. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien, más o menos? Sí, sí. Bien. Entonces, Sí, simplemente eso. clarísimo. Yo defino la clase padre, superclase, como ustedes quieran, defino la hija de esa clase celular y a su vez defino la hija de celular, que es smartphone. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a definir, eso es más que nada como para que ustedes entiendan lo que es herencia. ¿Sí? Ahora yo voy a pasar un poquito a definir los atributos. Pongo un ejemplo claro. Yo acá, fíjense que yo he definido, ¿sí? Los atributos. Son 4 que he definido. Marca, modelo, alámbrico y comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Pública, ustedes ya saben que van a poder acceder de cualquier sitio de donde estén codificando, o sea, van a poder acceder de cualquier otro archivo inclusive, ¿sí? Al, a- de la misma forma va a trabajar lo que es el atributo modelo. Protegido, ¿qué quiere decir protegido? Que solamente va a poder ser accedido desde esta clase y de quién más? los que De la heredan. clase hija.
¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí más o menos? Sí, sí, también. Bien, entonces fíjense, yo definí lo que es protegido a alámbrico, lo defino con un valor true. Vamos a suponer que estos son teléfonos viejos. Estos son los primeros teléfonos, por ende, alámbrico era verdadero. Sí, todos los teléfonos de años antes, digamos, tenían lo que manejamos en la casa, generalmente son los fijos, tienen lo que es alambre, digamos. Están conectados a través de cable. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando yo utilizo este tipo de estructura, también lo puedo modificar. Fíjense que acá, yo alámbrico, ¿qué es lo que hice dentro de esta clase hija? ¿Qué es lo que hice? Redefinir, ¿qué? Los valores. El valor. O sea Bien, que recibe todo lo de la clase padre, pero eso lo modifica. exactamente. Fíjense entonces, en este caso vamos a manejar este tipo de propiedad, la que es alámbrico igual a verdadero. Pero ¿qué pasa? Ya quizá los celulares ya no manejan lo que es esa tecnología, ahora son todo lo que es eh, a través de ondas, ¿me entienden? Entonces, vamos a colocar falso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy redefiniendo valores. ¿Y por qué lo puedo redefinir? Porque está de este tipo, protegida. ¿Sí? Recuerden que yo a ese atributo yo puedo accederlo tanto de la clase donde la creo como de la clase hija, digamos. ¿Me entienden? Por eso fíjense cómo es esa cuestión. Si hubiese puesto privada, ¿podría acceder también? No, solamente vos podés acceder desde la clase donde vos creas, privada. Es decir, Por más, la por más que sea diferencia, heredada. por más que sea heredada. Por eso es que surgió este tipo ya de modificador, ¿sí? Para que lo podamos acceder desde la clase hija, ¿sí? Gracias. Ahora, fíjense también que hay otra cuestión acá, como para que ustedes empiecen a verlo al, a la estructura del código, que yo acá también redefino, ¿sí? En lo que es el atributo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué creo acá? ¿Este atributo figura en la Atributo clase nuevo. anterior o no? ¿Figura en las clases No, no. anteriores? No. Por ende, fíjense que yo, también dentro de una clase hija, puedo crear atributos. Y los métodos que yo crea conveniente o de que el ejercicio me lo solicite. ¿Estamos hasta ahí más o menos? ¿Sí? Y en ese caso, ¿cómo funcionaría? ¿Habrían dos atributos, Por ejemplo, dos mira, variables? si yo defino, más que nada, ¿por qué yo defino esto? Porque ahí vamos a entrar a ver lo que es el polimorfismo. Déjeme un minutito y ya cerramos con este concepto, ¿sí? Simplemente yo lo que estoy diciéndole a ustedes es que puedo generar los atributos que yo quiera y los métodos que yo quiera, estando digamos, independientemente de la clase donde yo esté, ¿sí? Fíjense que acá yo he creado este tipo de atributo. ¿Bien? Lo he definido como público. Ahora, quiero que veamos esta parte. Fíjense, cuando nosotros vamos a crear lo que es la clase, ya definimos lo que son los atributos, pero también tenemos que crear una, una función, ¿sí? Que es el constructor. ¿Bien? Fíjense que dentro del constructor yo estoy manejando dos parámetros, que es la marca y el modelo. ¿Sí? ¿Y cómo accedo a asignar ese tipo de valores? Es con la palabra reservada this. Coloco lo que es signo pesos, this, guión del medio, signo mayor, el nombre del atributo, simplemente el nombre sin el, el símbolo peso, porque eso ya lo introduje al inicio, igual al valor que yo paso como parámetro. ¿Bien? Lo mismo va a pasar con modelo. Y acá, ¿qué es lo que hago en esta instrucción? A lo que es atributo comunicación, yo le asigno el valor de alámbrico. ¿Sí? Verifica. Si esto es verdadero, si esto es verdadero, lo que está en esta parte, ¿qué es lo que me va a arrojar?
Alámbrico. 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 Alámbrica. Y si es falso, ¿qué me arroja? Inalámbrica. Inalámbrica. Simplemente que utilicé un condicional. Bien, repito. Yo a lo que es el atributo o propiedad de comunicación le voy a asignar dos valores. Si es alámbrica o inalámbrica. ¿Y de qué va a depender? Del valor que tenga asignado. En este caso, ¿qué valor me va a arrojar? ¿Qué Verdadero. valor tiene este? ¿Qué valor Alámbrica. True. tiene este? Dentro de lo que yo definí. ¿Verdadero, cierto? Por ende me va a arrojar este resultado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense que yo ya definí el método constructor, que eso ya sabemos que se ejecuta de forma automática, pero vamos a definir estos métodos, así ustedes ya ven el ejemplo de lo que es Profe, polimorfismo y herencia. Sí, creo que nunca había visto ese condicional. ¿Cómo funciona? bien. Es como un Mira, if este es en el una if, sola línea. este es el if, este es el if. Es el condicional if, perdón, if. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Fíjate, yo acá, ¿qué valor tengo? Ahí Tengo un true. True. valor True. 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 Vamos a asignar esto, Sí. ¿sí? Luego vas a colocar, entre comillas, el resultado que vos requerís si se cumple esa condición. Si es verdadero, vas a arrojar como resultado esto, alámbrico. Dos Bien. puntos, este por el si no. Si no, vas a arrojar este valor, inalámbrica. Y eso se puede, cualquier if puede sustituirse por esa expresión ahí. Este es la versión resumida, digamos. Esta es la versión Mirá. resumida. ¿Sí? Bien. ¿Y eso me Bien. sirve solo para retornar strings o yo puedo retornar otro tipo de valor? No, no, cualquier otro valor. Cualquier otro valor. ¿Y operaciones Simplemente, también? Por ejemplo, que opere o directamente solo valores ya fijos. sí. No, 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 sí, también de lo que opera, dependiendo de los parámetros con los cuales yo estoy trabajando. ¿Viste? Claro. En este caso, yo simplemente estoy trabajando con este parámetro, con este atributo, y ustedes fíjense que yo acá he definido, no sé, este de tipo eh, verdadero o falso, o sea, booleano. Sí, por eso es que me va a arrojar verdadero o falso, pero si yo he definido, suponete, el atributo como un entero, se puede generar acá en el sí como una secuencia de operaciones, de tal manera que se asigne ese resultado a este atributo. ¿Bien? Bien, gracias. Ya lo voy a ver un poquito mejor. Sí, fíjense, por ende, si yo tendría que asignar la secuencia, perdón, una expresión, no tendría que tener las comillas simples. Sí, eso por favor, quiero que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Bien. Otra Bueno, pregunta, Franco. sí, Ahí cuando creas la función llamar y la función más info, llamar no tendría que arrancar también con minúscula sí, 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 esa es la, la, o la, es la diferente. sintaxis. No, 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 está bien la corrección, sí, no hay problema. Ah, ok. Si ustedes ya la quieren manejar con esa nomenclatura, no hay inconveniente. ¿Sí? No hay problema. Vamos a poner llamar. Bien, ahí está, de 10. Buenísimo. Gracias, gracias. No, no hay problema. Entonces, fíjense, quiero que se fijen acá un minutito, entonces ya defino lo que es, eh, vamos a definir lo que es el método público, llamar, en donde básicamente vamos a arrojar como resultado este mensaje, rin, rin, nada más. Sí, una manera que quiero que veamos un poquito más adelante cómo trabaja con la herencia y el polimorfismo. Luego vamos a definir otra función, ¿sí? Pública, que la vamos a definir más info, que en este caso vamos a retornar una Una lista. lista. No sé si conocen esta sintaxis. ¿A qué me hace acordar esta sintaxis? ¿Qué A creen la lista. ustedes? HTML. HTML. El que no lo sabe, fíjense, UL es parecido a lo que es el manejo de viñetas, ¿sí? UL y LI. Esto va a ser parecido. Igual ya lo vamos a ver en el ejemplo, así que ustedes ya no lo miren raro. Simplemente esto es manejar una lista desordenada, como quien dice. ¿Sí?
Fíjense que yo en esa lista voy a poner como texto marca y voy a concatenar, el punto es concatenar lo que es el valor que tiene asignado marca. En este caso, ¿qué valor va a tener? El que yo pase como qué, Parámetro. como parámetro. Como parámetro. Bien, lo mismo va a pasar con modelo, va a tener, lo concatenamos con el valor que yo pase como parámetro y lo mismo va a pasar como con comunicación. El texto comunicación concatenado a lo que es lo que tenga asignado ese atributo. En este caso, ¿cuál va a ser su valor? Alámbrica, ¿verdad? Bien. Eso, digamos, yo creo que esto ya lo venimos manejando nosotros. Esta parte ya la más o menos ya la hemos trabajado, ¿sí? O sea, yo creería que no hay mayores inconvenientes. Igual de todos modos, me dicen si hay algún tipo de inconveniente o hay algo raro que no lo vean. Repito, esto es código HTML, ¿sí? Simplemente lo que me hace es maneja lo que es las etiquetas para generar una lista desordenada. ¿Bien? Esta lista va a estar uno debajo del otro. Por ejemplo, va a estar marca, debajo va a estar modelo, comunicación, cada uno con sus valores respectivos. ¿Sí? Esto yo ingresé por parámetro, el modelo también, y lo que es la comunicación es un valor que yo le asigné al momento de definir su atributo. ¿Sí? Eh, Bien, seguimos. Fíjense también que yo he definido una clase hija. ¿Sí? Repito, de esta forma no lo vamos a trabajar. Esto yo más que nada, ¿por qué le hice, le hice este código? Porque quiero que ustedes vean en un solo archivo cómo se debería trabajar. ¿Sí? Pero lo ideal es trabajar por un lado con las clases, ya sea superclase, en otro archivo la clase hija, en otro archivo otra clase que exista, y en un cuarto archivo hacemos las invocaciones y generamos lo que es la instancia y la creación de objetos. Sí, pero por ahora simplemente nos manejemos en este archivito, así ustedes ya también, tampoco quiero empezar a mover o ubicarme en cada uno de los archivos, porque eso va a hacer que ustedes quizás lleguen a no entender el ejercicio o el tema. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, yo defino lo que es la clase hija celular, utilizo la palabra extends, teléfono. Por ende, esta clase celular, ¿qué es lo que va a heredar? Tanto los atributos como quién, Como como las los funciones. métodos o funciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A su vez, fíjense que yo acá, ¿qué hice? Una redefinición. Reasigné el valor a la propiedad alámbrico. ¿Bien? Pero, che, Franco, ¿cómo sé yo que estoy heredando? Fíjense, tiene que mantenerse esa estructura. Yo acá defino lo que es el método constructor. Public, función, y paso como parámetros marca y modelo. Sí, por ahora respeto la cantidad de parámetros que maneja la clase padre. Pero yo voy a heredar también esa clase, perdón, ese método constructor de teléfono. ¿Cómo lo heredo? Fíjense, utilizo paren, repito los dos puntos, ¿sí? Repito el guión inferior, la palabra construct y coloco los parámetros que maneja el constructor definido en la clase padre, o sea, en la clase teléfono. ¿Sí? Ahí, ¿qué es lo que hice? Heredé, heredé lo que es el constructor. Ahí estoy reasignando nuevamente los valores de marca y modelo. ¿Sí? ¿Por Pero ¿qué qué pasa? por qué o sea, por qué la volví a escribir a la línea si está en la clase teléfono? Porque fíjate, si yo no lo heredo, yo tendría que reasignar nuevamente toda esta sintaxis. Tendría que Pero ejecutar. al estar heredando, no se ejecuta En automáticamente. este caso Sí, es redundante, es verdad. En este caso sí, es redundante. Pero está. yo simplemente quería mostrarle, porque acá yo puedo agregar otro parámetro, qué sé yo, en Ah, el método constructor,
del celular, yo puedo manejar 3 parámetros. ¿Me entendés? Sí. ¿Sí? En este caso sí tenés razón, es redundante. Ah, Pero entonces no simplemente, necesitaba, no hace falta, digamos, volverlo a hacer. En este caso. no, en Ah, este ok, caso ok. no. Bien, Ah, bueno, eso perfecto. no- Bien. Entonces, vamos a suponer, fíjense que yo tengo lo que es eh, la, la clase hija de lo que es celular, yo tengo he definido estos dos atributos, lo que es alámbrico e internet, ¿sí? Ya asigné sus valores y defino nuevamente lo que es la herencia, en este caso del constructor, ¿sí? Profe, si ¿Sí? yo quiero usar cualquier método heredado, tengo que poner parent y los dos puntos. En este caso, sí, para poder utilizarlo es Sí, esta sintaxis. bien. Bien, entonces fíjense, ahora, ¿qué pasa acá? Miren, yo defino este método, ¿no es cierto? Más info. Pero yo lo definía ese método o no, acá, ¿o no? Sí, sí. Sí, ¿Qué en otra pasa? clase. ¿Qué pasa en la clase teléfono? ¿Yo lo definí o no? ¿Con cuántos atributos? Marca, modelo y comunicación, ¿verdad? Con Sí, 3. tres. Pero yo, al momento de invocarlo acá, desde lo que es smartphone, la clase hija de smartphone, ¿cuántos son los atributos que manejo? Cuatro. 4. 4. Entonces, ahí está la cuestión también de lo que es el polimorfismo. Fíjense que ustedes van a poder utilizar el método, ¿sí? Pero acá, en este caso, agregando lo que es un atributo. ¿Me Pero yo entienden? Yo estoy lo invoco. definiéndolo, no lo estoy utilizando como lo utilicé en la otra clase teléfono. Digamos, ahí lo estoy definiendo, ¿verdad? Acá, en este caso, sí. Sí, Sí. sí, Pero también podría utilizar el otro método que estaba en teléfono eh, con la palabra parent, ¿o no? Y se le exactamente. podría agregar a un... Directamente esta línea. O sea, ¿se podría hacer eso? Agregárselo Sí, con el método, la palabra parent. sí. Y el nombre de lo que es el nombre Claro, del la método. función. Sí, exactamente. ¿Y, Sí, sí, se y puede de cómo esa manera. sería? Se puede graficar ahora para verlo? Sí, ahora lo veamos, lo veamos. Sí, Bueno, fíjese. Sí, espera un minutito, ¿qué pasa? Bien, entonces, a ver, bueno, ahí está entonces. Yo había modificado el nombre de la clase, que era acá. Entonces, fíjense, porfa, miren acá. Esta es una forma de redefinir su método, ¿sí? Entonces ya sabemos que podemos heredar lo que es métodos y propiedades. Y también dentro del método yo puedo agregar lo que es en este caso, el atributo que yo haya definido en la clase con la cual esté trabajando. En este caso yo agregué esta instrucción porque previamente yo definí o agregué, digamos, como atributo lo que es la propiedad Internet. ¿Sí? sí. Bien, entonces fíjense acá. Eh, bueno, acá yo muestro estos dos textos, ¿sí? Y acá vamos a generar lo que es la clave, digamos, la variable objeto, el casa, y la vamos a instanciar, ¿sí? En este caso, fíjense, yo coloco el nombre de la clase, que es teléfono, ¿bien? Y voy a pasar como parámetros. ¿Cuántos parámetros paso de acuerdo a esta estructura? Dos, ¿verdad? Dos. Dos. Bien. Entonces vengo acá, fíjense.
Entonces yo de esa manera paso dos parámetros. Samsung y A10, por ejemplo. Bien. Ahora, como yo simplemente retorné en este caso, fíjense que yo utilizo la palabra return, yo lo tengo que mostrar a esto. ¿Cómo lo muestro? Con un eco. Eco, hago lo que es la referencia al nombre del objeto del casa y hago la invocación a lo que es el método. En este caso vamos a hacer a llamar. ¿Sí? Por ende me va a retornar este mensaje. Me va a mostrar por pantalla. A su vez, también voy a hacer lo que es el eco para lo que es más info, o sea, este tipo de método. Me va a mostrar esto. Bien, me va a mostrar lo que es la marca, el modelo y la comunicación. Para esta parte, ¿sí? Para el objeto del casa, digamos. Bien, hasta ahí más o menos. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo esto lo voy a comentar, así ustedes lo vamos viendo. Entonces, simplemente lo que va a mostrar es una lista y, bueno, los mensajes. Ahí ya lo vemos. No sé si alcanzan a distinguir lo que es el resultado, ¿sí? Sí, sí. Fíjense, me va a mostrar lo que es eco, los mensajes, tanto de lo que es la evaluación del teléfono como el texto teléfono, y acá lo instanciamos, ¿sí? Fíjense que yo acá asigno lo que es Samsung, asigno lo que es el parámetro A10, y esos son los valores que van a tomar los atributos. Por ende, fíjense que ya marca, toma el valor Samsung y modelo toma el valor A10. Y la comunicación la hace de forma alámbrica. ¿Sí? ¿Bien? Fíjense, entonces esa es la forma en la cual vamos a invocar esta parte. Pero ¿qué pasa? Ahí vamos con esto. Yo voy a generar otra variable objeto, pero en este caso voy a utilizar la subclase celular. ¿Sí? Esta clase, la subclase celular. En ese caso yo también voy a pasar como parámetros, de acuerdo a esta estructura, voy a pasar dos parámetros, lo que es la marca y el modelo. ¿Sí? Y bueno, el proceso es lo mismo, digamos, el mismo que el anterior. Entonces, fíjense, en ese caso, vamos a pasar, este caso va a verificar ya este tipo de cuestión que quería mostrarles a ustedes, que un atributo puede ser modificado. ¿Sí? Estamos haciendo la redefinición de lo que es atributos. Pero también puede pasar el caso de que haya redefinición de métodos. Y ahí está lo que es el concepto de polimorfismo. Bien, yo simplemente lo que hago es mostrar como mensaje estas dos líneas y vamos a generar lo que es este objeto. Bien, fíjese que se va a hacer de tipo smartphone y paso como parámetro estos dos valores. Bien, y la llamada va a ser parecida, ¿sí? El resultado, perdón. Bien, fíjense que en este caso me va a mostrar marca y modelo, que son los marca, modelo y comunicación, perdón, que son los atributos con los cuales ya veníamos trabajando, y a su vez agrega el cuarto parámetro, que es Internet. ¿Sí? Que es un valor que se ha redefinido dentro del método que hemos utilizado en la clase Smartphone. ¿Sí? Más o menos. ¿Quedó alguna duda? Repito, esto es una forma no correcta de trabajar con lo que es herencia y polimorfismo. ¿Pero por qué yo les muestro? Porque quería mostrarles en un solo archivo cómo pueden ustedes también implementar ese tipo como mencionaba Mercedes, es esa forma de trabajar, digamos, ¿sí? Ese paradigma, digamos. Ahora, la cuestión
con la cual se debe trabajar en este caso es la que figura acá. No sé si alcanzan a ver el, acá todos los archivos que tengo. Fíjense, pueden ver la carpeta modificadores. Sí, Bien. Pueden ver la carpeta herencia. sí. Bien. Entonces, fíjense acá, yo voy a cerrar esto. Así ustedes ya vamos viendo otro ejemplo. Porque quiero cerrar con esto, así ustedes ya vamos a evacuar las dudas que surgen. Fíjense, yo que en herencia, básicamente, ¿quién me podría hacer un análisis de esto, de lo que yo tengo acá? Yo voy a empezar a abrir, yo abro los archivos y quiero a ver si hay alguien que me pueda hacer un análisis de los archivitos que yo tengo acá, en este caso. Clase persona es la clase padre. Clase empleado y cliente heredan de persona y empresa hereda de todas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es tu nombre, pa? Gabriel, ¿Estamos de acuerdo con Gaby o no? Sí. Sí, Fíjense, la clase persona es la clase padre, o la superclase, como dice Gaby. ¿Sí? Fíjense. ¿Y por qué a simple vista me doy cuenta yo que esta es la superclase? ¿Qué es lo que no tiene? La el palabra extend. extend. A diferencia de, yo hago clic en empleado, ¿qué es lo que tiene esta instrucción que me hace ya percibir o darme cuenta de que es una clase hija? El Hereda de persona. Extend y el nombre de la clase. y ¿O no? también por el require que tiene arriba. Exactamente. Y esto, ¿quién me podría? Este es un tema que ya hemos visto. ¿Cuál es la Y eso diferencia? ¿Qué es esto? es para llamar al otro archivo, ¿A cuál archivo? al El del archivo class include. persona. Las personas. Perfecto. ¿Hasta ahí estamos o no? Con estas dos instrucciones simplemente, ¿no? Sí, sí. Bien, vuelvo acá. Esta es similar a lo que es empleado, ¿verdad? Cliente. Es una clase hija, ¿sí? ¿De quién? De la clase persona. Persona. Y estamos haciendo lo que es la llamada. ¿A quién? A clase persona. Bien, fíjense, esta es una manera, digamos que yo quería mostrarle a ustedes cómo puedo manejar un solo archivo o cómo puedo manejar ya distintos archivos, siempre respetando esta estructura porfa. Yo fíjense que yo he creado una carpetita, herencia, y ahí dentro de la herencia yo hice la generación o he creado, digamos, los distintos archivos PHP. ¿Sí? Fíjense que acá yo simplemente he creado los atributos DNI, nombre y edad. Acá asigno esos valores, ¿bien? Y acá vamos a mostrar como mensaje datos personales. Acá yo quiero hacer hincapié a esta parte. ¿Se acuerdan de los métodos get y set? Sí, sí. Set, ¿para qué era? Para ponerle datos a una variable. Para Bien, modificar, sí. exactamente. ¿Y get, para qué es? Para que me devuelva el valor claro, Bien. los datos, Sí. sí. Y acá yo no tengo ningún set. ¿Cómo me va a devolver eso? ¿Esta parte del Pero código porque está está bien hecho en o el está mal? constructor. Exactamente. Bien, bien, bien. Fíjense que en el constructor yo he asignado, he inicializado los valores a cada atributo. Simplemente acá yo lo estoy mostrando. Ahora el set, vamos a tratar de englobar un poquito más, si bien asigna, pero también me va a permitir realizar algún tipo de modificación futura dentro de lo que es algún atributo que necesite ese tipo de cuestión, digamos. ¿Sí? Eso quiero que quede bien en claro. ¿Sí? Porfa. Me avisan si tienen alguna duda con respecto a eso. Si ustedes, por ejemplo, quieren setear el nombre, entonces van a tener que utilizar un método set nombre y de esa manera van a modificar el nombre y lo van a mostrar. ¿Sí? Entonces, si bien el constructor es una función o un método que se ejecuta al inicio e inicializa todos los valores, los atributos, pero set me va a permitir también modificar esos valores asignados. ¿Sí? Realizar algún tipo de operación sobre esos valores. ¿Bien?
Entonces, bueno, fíjense que ya he creado la clase persona. Vamos acá a lo que es la clase empleado. Y voy a explicarle esta nada más porque la clase cliente es parecida. ¿Sí? Fíjense que empleado. Bueno, acá heredamos. ¿Y acá qué es lo que hago yo? En base a lo que ya venimos hablando. Declaras una propiedad para Ahí la clase agrega empleado. una, ¿Qué tipo? es una propiedad Pro- protegida. 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 Bien. Acá defino el constructor. Redefino sería, ¿no? Redefino el constructor. En este caso, DNI, string, DNI, nombre y lo que es edad. Bien, acá hacemos lo que es la herencia. Tengo una preguntita. ¿Sí? Hola, perdón, no se escucha bien. ¿O me Al escuchan no a mí? haber puesto en ningún lado Final Class, ¿no se escucha? No, no se Sí, escucha bien, perdón. O lo podría escribir, no sé si se puede, porque se te escucha entrecortado. Escribí en el chat, Cristian, que le preguntamos nosotros. Sí, Cris, porfa. Bien, fíjense entonces, ya hemos, acá ¿qué es lo que estamos haciendo? Heredando ¿qué? El constructor de la clase persona, ¿verdad? Acá vamos a definir lo que es el método, acá fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Ah, está preguntando por el Final Class. Que como no definiste un Final Class, dejas abierto a que se puedan seguir haciendo subclases. Claro, bien, 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 bien. En este caso, ¿cuál sería cuántas clases hija tiene la clase persona? ¿Una o dos? Dos. 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 Entonces, por ende, yo podría poner final acá y acá también final. ¿Qué creen ustedes? ¿O habría algún tipo de inconveniente? ¿Cuántas veces tendré que poner final en este caso? Para este ejemplo. Y en este caso dos sería, porque son Exactamente. para la par las dos. Porque tengo dos clases hija. ¿Y pero no lo estás usando en empresa, estas dos? ¿A persona, a empleado? No, simplemente acá, yo acá lo que hago en empresa, fíjate en empresa, yo hago la definición del objeto. Nada más. Claro, no les crea más hijos a esas clases. No, no creo Claro, más. no las extiende, las usa. Exactamente. Simplemente Ok. ahí, con el final, le digo, mira, acá se termina el árbol. Esta es la última hija. ¿Bien? Y acá en este archivo persona, fíjense que yo hago ya la generación del objeto y la utilización de los métodos. ¿Sí? Más o menos. Pero volvemos acá entonces. Acá defino lo que es el constructor y acá vamos a colocar, acá estamos seteando. Estamos reasignando el valor. ¿A quién? A puesto. A str puesto. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de puesto? El que yo le voy a pasar como parámetro. Bien, y acá, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo muestro. Bien. Entonces, fíjense, porfa, cómo va a estar estructurada eh, digamos, en este caso, lo que es la herencia, básicamente. ¿Sí? Esto es básicamente como para que ustedes tengan en cuenta la herencia, el concepto de herencia, nada más. Fíjense que yo tengo la clase persona, persona, perdón, y a su vez tengo dos hijos, empleado y cliente. Y utilizo una clase, perdón, un archivo empresa en donde yo voy a invocar a esa clase, que es empleado y cliente, y voy a ir generando los objetos. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo a esto, a ver cómo funciona. Esto era, perdón, vamos a poner... ¿Qué es lo que yo tendría que agregar acá al momento de hacer la llamada? ¿Quién me ayuda? Fíjense que esta es, estamos ejecutando el archivo Empleados.
Punto PHP. Herencia. Estoy ejecutando el archivo Ah, herencia. ¿Qué tendré que agregar acá? ¿Quién me ayuda? herencia como carpeta. Sí. Luego, Eso, herencia empresa.php. ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Para el que tenga Perfecto. inconveniente, fíjense, esta es la ruta con la cual yo voy a tener que manejarme como para ejecutar ese tipo de archivo. ¿Sí? Vamos a acceder a empresa.php. ¿Y por qué accedo a empresa.php y no accedo a empleado, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? Porque en Porque ¿qué? empleado no tenés nada para mostrar ¿Dónde es donde yo creo los objetos y muestro? en la ¿Acá? empresa PHP. Bien, bien. Eso Tanto también. empleado como persona, como cliente son clases, no están instanciadas. Entonces, eso fíjense, esta estructura, ustedes también la pueden manejar, ¿sí? Ahí ya cuando suban el TP, van a ver de acuerdo al enunciado, ¿sí? Cómo ya pueden ustedes ir trabajando, pero bueno, esto es una manera de ayudarle a ustedes que primero tienen que hacer un análisis del enunciado. Por favor, eso, traten de hacer un análisis y verificar cuáles son los atributos, las propiedades, ¿sí? De esa manera ya van a poder identificar cuál es la clase, la superclase, cuál es la clase hija, ¿bien? Ese tipo de cuestión. Entonces, eso es a modo de que ustedes vean el concepto de herencia. No sé si hay alguna duda, repito, el concepto de herencia, ¿sí? Fíjense, yo declaro la clase padre y declaro la clase hija, ¿bien? Sí, porfa, me avisan si es que hay alguna duda o algo que quedó ahí inconcluso. En get puesto, ahí en empleado, Sí, tiene dos puntos, string, y después retorna el puesto. ¿dónde, perdón? ¿Dónde, perdón? En la línea 12, Bien, acá, sí, la función esa. sí. Los dos puntos string, ¿qué era? Esto es lo que me va a devolver la función. Y esto es como para hacerlo más restringido, para ya interpretarlo de forma correcta, ¿qué me va a devolver como parámetro? Un string, ¿verdad? Una cadena de caracteres. Por eso que yo pongo dos puntos y el resultado que me tiene que arrojar esta, esta función. Yo pude no haberlo escrito, porque recuerden que PHP es un lenguaje que no necesariamente necesita este tipo de, de- 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 de instrucción como para saber si tiene que tiene que devolver o no string. Yo al Claro, en momento realidad de... yo te preguntaba porque en la línea 9 vos ya pusiste que puesto era un string. Sí, porque lo que pasa es que acá la sintaxis, digamos, se define el tipo y la variable. Y acá simplemente el tipo que me va a devolver como resultado. ¿Sí? Esto, repito, esto no, sinceramente no, estaría bien, digamos, si no lo colocamos, pero también es una forma de programar, de saber con qué tipo de dato estoy operando. Porque puesto, fíjense que yo puesto lo tengo que introducir como parámetro. Y cuando yo vaya acá, fíjense que puesto, ¿qué puesto voy a poder ingresar? Una string. Administrador, exactamente, un string, una cadena de caracteres. ¿Sí? Eso simplemente, repito, es una manera de O hacerlo mucho sea, más ahí si vos pasas prolijo. un número sin Error. comillas, si ahí vos pasas un número sin comillas, por haber puesto string en el otro, te parecería error. Error, exactamente. Pero Bien, esto, hace falta poner string arriba y poner string también abajo en la yo, yo, función. yo les recomiendo, si bien estos son códigos dentro de todos pequeños, pero esto la práctica va a ser el cómo lo desarrollan ustedes. Quizá una forma de trabajar de ustedes sea, yo necesito saber qué es un entero, yo necesito saber qué es un string, yo necesito saber qué es un entero. ¿Me entienden? Pero quizás ya la práctica hagan que usted diga, no, no lo voy a definir si yo sé que DNI yo lo manejo como entero y chao. ¿Me entienden? Entonces a la hora de capaz o de ingresarlo como parámetro, automáticamente ustedes ya digan, no, sin las comillas porque este es un número.
un valor numérico. Pero esto es más que nada para mostrarles a ustedes también la sintaxis con la cual se debería trabajar, ¿sí? Fíjense que en otros lenguajes, por ejemplo Java o JavaScript también, hace falta que definamos el tipo de dato, ¿sí? Fíjense que acá me dice, che, pero Franco, entonces si vos definís, vas a tener que definir, también acá tendré que definirlo, ¿sí? Por ejemplo, también estaría bien que yo coloque eh, lo que es la sintaxis, que sepa que, o que me distinga que este atributo es un entero, Claro, ¿bien? ahí, Franco, una pregunta. Si ¿Sí? yo defino entero arriba en public, en ese que habías puesto, ¿Sí? ya ahí me lo tomaría como que todos tienen que ser entero cuando los nombre abajo, cuando los Perfecto. llame. Ah, Exactamente, listo. señor. Oye. Exacto. Recordá que acá, ¿qué estoy definiendo yo? Los atributos de mi clase. Pero acá, ¿qué es lo que yo estoy pasando como parámetro? Los valores que yo ingreso por el teclado. No sé si me entiendan esa diferencia. Porque quizá vos acá tengas que hacer alguna operación o el método te pida hacer alguna operación. Entonces vos, si vos lo definís como entero, vas a tener que manipularle ese dato como entero. Pero esto hace referencia a los datos que yo ingreso por teclado, digamos, al momento de yo definir al constructor. Por ejemplo, fíjate acá que yo defino esto. ¿Ok? Claro, sí, sí, sí. Esa es la cuestión. Yo ingreso estos datos. Yo le digo, bueno, el empleado va a tener ese DNI, ese nombre y esa edad. ¿Sí? Y después, bueno, seteo lo que es este texto, administrador, que va a hacer referencia a lo que es, perdón, supuesto. ¿Bien? Excelente. Bien, bien, bien. Porfa, me avisan si es que hay alguna duda. Bueno, yo creería que, bueno, fíjense también, yo voy a cerrar esto, cierro, y yo quiero que, bueno, fíjense lo de herencia, y acá hay un ejemplo de modificadores, que eso también estuvo hablando Mercedes, que bueno, fíjense, que básicamente esto ya lo han visto, ¿sí? Pública, voy a poder acceder de cualquier sitio en el que yo esté desarrollando la aplicación, de cualquier otro archivo o inclusive del mismo archivo fuera o dentro de la clase. Es pública, ¿sí? Privada solamente va a ser accedida desde la clase donde yo estoy generando. Bien, protegida, repito, va a ser accedida o modificada como quieran ustedes. Recuerden que nosotros hemos modificado también ese parámetro en el ejemplo anterior desde la clase donde yo la creo o de la clase hija, ¿sí? Y estática, sí, básicamente son, como su nombre son estáticas, ¿sí? Y se las representa así, static, ¿bien? Y hay una cuestión ahí que ustedes preguntaban, dice, che, ¿cómo yo accedo? Porque han visto, si yo declaro pública, privada, entonces yo antepongo lo que es TIS, el nombre de la propiedad y asigno el nombre de lo que es eh, el parámetro que yo paso, ¿sí? Eso sucede en estas cuatro instrucciones. Fíjense, acá el nombre, acá el mail, acá el tipo. Esos datos yo los ingreso. Bien, pero ¿qué pasa acá? Yo puedo también realizar algún tipo de manipulación sobre esos atributos. No necesariamente yo lo tengo que pasar como parámetro, ¿bien? Pero los tengo que definir. Fíjense que acá, clave, yo la defino acá como privada. Por ende, yo la voy a poder utilizar, ¿sí? Dentro de la clase. Bien, y fíjense que hago un run. ¿Qué me permite esta función interna de PHP? ¿Qué es Debe lo ser que un va a random, devolver? ¿no? ¿Algo Aleatorio. Sí, aleatorio? un valor ¿Un valor aleatorio. aleatorio? Bien, y acá, en fecha de registro, ¿qué es lo que me va a permitir esta función? ¿Qué me permite? Te muestra el año, ¿Obtener el mes y el qué? día. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué, Franco, esto? Porque hay un ejercicio en el TP que me va a permitir, me dice, che, calculame la edad. Y yo para calcular la edad, ¿qué voy a tener que tener en cuenta?
La La fecha fecha de nacimiento. de nacimiento y el día de hoy. Eso por favor, a tenerlo en cuenta, porque yo estaba mirando el TP y esto es una manera de darle una mano, digamos, y tienen que tener, ya tengan ese dato, ¿y qué van a hacer entre la fecha actual y la fecha en que nací? ¿Qué operación? Una resta. Bien, por lo menos la lógica ya más o menos está, ¿sí? La lógica, ahora vamos a tener que tratar de rebuscar, yo igual voy a mostrar una pequeña ayudita, cómo ustedes van a tener que ver, separar el mes, el día, ese tipo de cuestión, ¿sí? Pero por lo menos la lógica quiero que esté. Ustedes van a tener que calcular la edad de algún empleado, ¿sí? Por ende, fíjense que ya les puede servir lo que es esta función, o igual ya vamos a ver otro ejemplito, así ustedes ya lo tienen más claro. ¿Bien? Bueno, acá hacemos lo que es, obtenemos lo que es el mail, pero quería mostrarles, bien, no sé si alcanzan a distinguir esta, es lo que está seleccionado, porfa, me avisan, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí, yo no utilizo this, como utilicé en el nombre, en el mail, en el tipo. Yo ahora, ¿qué utilizo si es estática? Self. Self. Y repito los dos puntos. Hago referencia, ahí sí coloco pesos STR estado. ¿Cómo está acá? ¿Me entienden? Ahí sí coloco pesos STR estado. Ahí yo estoy eh, asignando el valor, digamos, que yo he ingresado, en este caso activo, a ese atributo. Es porque es un atributo exclusivo de esa clase, sería. Entonces nomás Sí, nombras ahí. sí, además fíjate porque está dentro del método y está definido como el tipo de dato, perdón, como estático. Sí, Perfecto. es la sintaxis que ustedes van a tener que utilizar en el caso, repito, en el caso que definan un tipo un tipo estático, digamos, ¿sí? Y no le parezca raro, digamos, esta sintaxis. Si yo quiero accederlo fuera de la clase, ¿cómo tendré que acceder? Recuerden que el estático no me va a hacer falta a mí instanciar el objeto. ¿Qué quiere decir, Franco? Que yo solo mencionar a la clase puedo hacer referencia a ese atributo. No sé si me entienden. ¿Sí? Yo les voy a mostrar ahora, fíjense el ejemplo que en este caso hago una llamada, una referencia al archivo con el cual yo estoy trabajando, ¿sí? Con el que estuvimos trabajando, perdón, creamos este objeto y pasamos estos atributos. Estos son los atributos que maneja el constructor. Repito. Bien. Entonces, vamos a crear un segundo objeto. ¿Sí? Un segundo objeto. En este caso, Andrea. Y pasamos los valores como parámetros. En este caso, mostramos el nombre de quién. ¿Qué es lo que nos va a aparecer? A ver, yo voy a... Y con esto yo ya creo que... Vamos. Perdón. ¿Qué es lo que me va a mostrar a mí ahí, hasta esa parte? ¿Qué es lo que me va a mostrar acá? Mechi. El eco match. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Salud, el salud. nombre. El Salud, nombre. profe. ¿Sí? Estamos ahí. Entonces, borramos esto, pero acá vamos a hacer un salto. Ahí, ¿qué es lo que me muestra? ¿Qué es lo que me muestra hasta acá? De acuerdo, si yo voy a hacer, Activo, hago esto, y ustedes me tienen que decir qué es lo que qué es lo que va a mostrar. activo, Activo. Acá, ¿yo hice uso del objeto? no. No.
¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es qué hice uso yo? Simplemente. De un De atributo la clase. que ya está Pero, definido. pero acá, ¿qué es lo que estoy haciendo uso? ¿De La quién? De la clase. clase. De De la la De clase. instancia. un atributo de la clase. De la clase. Nada más. Entonces, la sintaxis para poder trabajar es el nombre de la clase, ¿sí? Repito los dos puntos y el nombre del atributo, Ah, una cosita, justo me surgió esta duda. Entonces, ¿sí? todos los que sean estáticos tienen por defecto ya asignado un valor para que yo pueda usarlo. A ver, en este caso yo quise saber cuál era el estado. Hay un estado previo, necesitaba sí o sí que haya algo, ¿no? Sí, sí, en este caso se lo utiliza así, es parecida a la simbología o al uso de una constante. Es parecido el manejo. No Ah, es igual, ¿eh? No es igual, pero es el uso de este tipo de datos es parecido al de una constante. Igual ya lo vamos a ver la diferencia entre una, una- un atributo estático y lo que es una constante, ¿sí? Pero tiene que estar inicializado, es como decís vos, de esa forma. Mira, por ejemplo acá, viste que lo inicializamos. Acá, mira. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a mostrar a nosotros como este mensaje. En este caso, si yo ejecuto hasta ahí, ¿qué es lo que me va a mostrar en esta instrucción, con estas dos instrucciones más? el El estado mail. y el mail, ¿El mail de quién? O sea, el ¿qué es lo que va a usuario, aparecer ¿vale? de acuerdo a esto? De Ah, acuerdo a no. lo que yo, Mechi@gmail.com. Ah, del objeto, ¿verdad? ¿qué es lo que me muestra? mechi@gmail.com. Bien, venimos, ¿sí? En este caso, ¿dónde estamos? Modificadores. Vamos a poner acá. Modificadores. Ahí está. No sé si pueden visualizar Mechi activo, Sí, se ve. mechi@gmail.com. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Seguimos. Entonces, verifiquen, porfa, cómo ya estamos trabajando con lo que es lo que es estático, y lo que es público y lo que es privado. Eh, hasta ahí, ¿qué es lo que me muestra? Me va a mostrar todos los datos de quién. Del De El Mechi, usuario usuario ¿verdad? 1. De objeto Mechi. Mechi, Mechi. el mail y admin. Bien. Entonces vengo. Ahí está. Mechi, tanto, Y el tanto, estado. admin, la clave, fecha, en realidad va a hacer referencia a quién específicamente. Al método. A esta función. Perfecto. Entonces, fíjense, venimos acá y por eso es que me muestra todos esos datos. Fíjense que no condice la cantidad de atributos con los resultados que estoy obteniendo. ¿Pero por qué? Porque es una manipulación interna dentro del método para que me los pueda mostrar. Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Bien. Eh, ¿Qué otra cosa? Venimos acá, bueno, y ya nos mostramos esto. Y mostramos lo de Andrea. ¿Sí? Es parecida la situación. Yo creería que no vamos a tener mayor inconveniente. Te 21. quedó A el ver. asterisco y la barra al final. Perfecto. Buenísimo. Bien. Ahí está. ¿Sí? Más o menos. Bien. Así como para que ustedes vayan viendo cómo van a trabajar con los modificadores, con la herencia. ¿Sí? El polimorfismo, bueno, lo dejemos para la clase que viene, pero quería ver este tema. Bueno, ahí yo les voy a dar una mano con respecto al ejercicio. Ahí les dice que ustedes van a tener que crear un formulario con varios tipos de datos. Por ejemplo, con apellido y nombre, con la fecha de nacimiento, con la dirección, con el teléfono, con el sexo. Y ahí el enunciado les va diciendo cómo quieren que lo muestre. ¿Sí? Fíjense, entonces yo voy
Vamos a borrar esta parte. Básicamente este es como para darle una mano, no lo vean complejo. Este es el formulario. ¿Sí? Bueno, les va a permitir ingresar su apellido y nombre de tipo text. Recuerden que acá lo fundamental, esto es HTML, ¿no? Esto es HTML. Lo fundamental es el tipo de datos con el cual yo voy a trabajar, más lo que Y el es nombre, el name. el name, exactamente. Porque de esa forma yo lo voy a poder manipular dentro de quién, dentro de dónde, de PHP. Bien, entonces esos son los dos tipos de cuestiones que quiero que lo tengan en cuenta. Después, más o menos lo mismo, fíjense que voy a ingresar la fecha de tipo date, la dirección tipo text, teléfono tipo numérico, el sexo, lo vamos a mostrar como un Yo checkbox, no vi ¿sí? el ejercicio todavía, pero esos datos después hay que cargarlo dentro de una clase. Exactamente, sí señor, es perfecto, buenísimo. Entonces fíjense que ustedes ya lo tienen, tac, van cargando, después el sexo, varón, mujer, la disponibilidad, selección de la disponibilidad, perdón, full time, medio tiempo, el puesto, fíjense que ya ahí el enunciado ya me dice, ya está por defecto los puestos, informática, contable y recursos humanos. Ahora, ¿cómo yo hago para definir eso? Utilizo este tipo de instrucción. Select y la etiqueta opción. ¿Sí? Simplemente voy nombrando las opciones que figuran en el TP. Bien, y el CV básicamente van a poder utilizar este tipo de introducción. Repito, no es la única forma, ¿no? Porque hemos visto también ejercicios que ustedes lo resuelven utilizando otras instrucciones y también está bien. Simplemente estoy como una guía, digamos, para brindarle una ayuda de cómo se podría resolver. ¿Sí? Bueno, acá ustedes van a hacer el ingreso del archivo, ¿sí? A través de este tipo, file. Entonces yo automáticamente cuando introduzca esa instrucción voy a poder verificar esto. Y ahí, bueno, yo ya puedo insertar el archivo del CV básicamente. ¿Sí? Otra cosa que quería mostrarles es también, recuerden que ahí yo les pedía que calculen la edad, ¿sí? Que calculen la edad. Bueno, lo que sí, si bien esto ustedes lo van a tener que adjuntar a un método, pero bueno, ya sería cuestión de sumarlo, digamos, como dijo ahí el compañero, van a tener que agregar los atributos a la clase, identificar cuáles son las subclases y bueno, ya trabajar como digamos, como le estamos mostrando, pero hay un método que van a tener que utilizar que les permita calcular la edad, ¿sí? Una forma de trabajar podría ser esto. Sí, fíjense que yo ingreso la fecha a modo de ayuda, digamos, esta fecha ustedes de dónde la van a tener que hacer la recepción Del formulario. del formulario. Bien, entonces ustedes capturan esta fecha, capturan la fecha y bueno, acá qué es lo que hice yo básicamente, asigné esa fecha que ingresamos a la variable a la propiedad fecha de nacimiento. ¿Sí? Ya hacemos la Claro. captura. Acá simplemente hacemos lo que es una función, que simplemente ahora la veamos media rara porque no me hace nada. Simplemente, ¿qué es lo que hace ahora? Llama a quién? A cal edad, ¿verdad? Claro, la Simplemente es ejecuta eso. nomás. Exactamente. Entonces, esto es lo importante. Eso es lo importante para esta parte. Fíjense, en esta parte, ¿qué es lo que yo voy a obtener? El día, mes y año. ¿De cuándo? De hoy, ¿verdad? Día, mes y año actual, a través de estas instrucciones. Yo obtengo esos datos en la variable día, en la variable mes y en la variable año. ¿Sí? Ahora vamos a reasignar
Estas son variables, ¿sí? Día N, mes N, año N. Vamos a asignar los valores de mi fecha de nacimiento. No sé si no sé si me entienden esta instrucción, porfa. Simplemente, ¿qué es lo que hace Franco ahí? En estas variables, día Ahí le N, asignan las variables, las fechas que pusiste en el formulario y le borra las barras. entonces ya con estas dos instrucciones, esta selección, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Tengo las dos fechas o no? La Sí, actual y separa, la sí, del variables. nacimiento del usuario. Ya tengo las dos fechas. Ya tengo la fecha actual, la fecha de hoy, y la fecha en que nació el usuario, o la que ingresó por el formulario, como ustedes quieran. Bien, y simplemente acá comparamos. ¿Qué vamos a comparar? Porque puede surgir que tengan problema con el mes o con el día, ¿sí? Y dependiendo de ese se va a restar el año, ¿sí? Y Entonces, en esa línea, en la 17, el día no tendría que ser igual o mayor. acá decís vos, Claro, pues si el día es desigual, ya cumplió años. claro. Pero, a ver, en ese caso, ¿cuál ejemplo podríamos poner? A ver, ¿quién me da dos fechas como para tenerlo en cuenta? Porque, mira, yo lo he Y el probado. 31, ponele, no sé. ¿No? A ver, lo veamos. Porque puede ser que tenga A ver, vamos a probarlo. Esto es ejemplo 2. Fíjense entonces, porfa, antes de probarlo, ahí como dijo el compañero, simplemente acá asignamos a estas variables la fecha que ingresamos nosotros por el formulario. Y acá empezamos a hacer unas comparaciones de tal manera de contemplar lo que es el mes y el día, que generalmente puede surgir ese tipo de inconveniente. Bien, y acá, como ya ustedes mencionaron, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? La diferencia. ¿Entre quién? Entre el año actual, digamos, y el año de nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y lo retornamos. Sí, tendría que ponerme bien a ver, pero entiendo que es por errores de formateo, para que no cause ningún error la fecha, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, La parte simplemente. anterior. Sí, eso es simplemente porque hay fecha o meses que quizá puede surgir algún tipo de inconveniente Claro, y de esa manera podemos restar o no, porque quizás no cumplió año todavía, entonces restamos el año con el cual estamos ingresando, el año actual, digamos. bien. Bien, entonces déjame que lo pruebe acá. Esto es ejemplo 2. Este, repito, es una manera de ayudarlos, así ustedes... A ver, déjame ver esto. Ejemplo 2. No, vamos a poner el index. Perdón. Entonces yo voy a poner esto. Y ahí, esto Ve, que tiene en el ejercicio 2 ¿proviene los datos del formulario de pero- ejercicio 1? sí, Ah, así bien. es. El ejercicio uno básicamente va a ser definir el formulario. ¿Sí? El ejercicio 2 ya ustedes van a tener que empezar a discriminar. Esta es la superclase, esta es la clase hija, y empezar a trabajar ya con los métodos, el constructor y el método que me permita calcular la edad. ¿Bien? Bien, bien. Bien, fíjense que acá yo hago el index y acá yo voy a invocar a lo que es el ejercicio eje2.php. ¿Sí? Entonces fíjense, hago la llamada, ingreso. A ver qué otro dato me dicen que ingresemos para ver si contemplamos todo tipo de inconvenientes. 24, ¿qué más? 09, bien, bien, 1984. ¿Cuántos años tiene que tener esta persona? ¿Qué creen ustedes? 39. 39. No, todavía no, 38. ¿38? ¿No cumplió todavía, no? Bien, entonces vamos a ver. Sí, porque mi primo el 82 tiene 40. ¿Zafamos o no? Bien, bien. Bien. Sí, pero está buena esa,
porque esa, la verdad que yo lo he probado, pero no he probado con toda la fecha, ¿no? Puede ser que haya algún tipo de inconveniente, pero con las fechas que he probado, digamos, no tuve inconveniente. A ver, otra fecha, díganme ustedes. Pone 27 de junio. 27, 06, ¿qué más? 19, Ya está el año, no importa, ahí tendría que ser 39 ya. listo, a ver, ahí está. Ahí va. Vamos entonces, más o menos. Bien. Sí, entonces fíjense, porfa, esto. Porque esto ustedes ya lo van a, no hay problema, ¿sí? Acá ya sabemos, guardamos toda la fecha de nacimiento que nosotros vamos a introducir a través del formulario dentro de estas variables. Y comparamos el mes y el día. Hacemos la diferencia y mostramos la edad. ¿Sí? A ver, ahí me pasaron una fecha, me dice. ¿Cuál? 29/02. ¿Qué más? 1984. Ahí dice que escribieron en el chat. Ah, febrero por ahí te hace problema. Sí. A No ver, larguemos debería con ser eso. problema porque no hay validación de fechas acá. Él simplemente está comparando valores numéricos de las Valores variables. numéricos, sí. Ah, No estoy, por eso yo cuando hago ahí, como dijo el compañero, ¿qué es lo que se borra acá con esa instrucción? Perdón, con esta, miren, con esto. ¿Qué es lo que se hacía? las barras. Las barras, quedan solamente Exacto. números. Números. Nada más, ahí lo vamos a manipular como números. ¿Sí? Ojo, si ustedes encuentran otra solución, no hay problema, nos la pasan, la verificamos y de 10, digamos, no hay inconveniente. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar esto. A ver, en teoría no tiene que haber problema, pero vamos a ver. 39, ¿será así? 29/02/1984. Y por ahí tiene ya funciones PHP con la fecha, no sé, ¿Sí? ¿Sí? eh, ¿Sí? del O propio sea que ya lenguaje. están preestablecidas, perfecto. Sí, no, no hay problema, no hay problema. Si En ustedes el ya lo caso, tienen. por ejemplo, del 29 de febrero, que yo no sé si, no recuerdo si el 84 fue bisiesto o no. Sí, tiene que haber sido bisiesto porque entre mundiales es bisiesto, en el 86 hubo mundial. Existe la función dateDiff, que Perfecto. sería una Claro, forma de no hacer toda la función que hizo Franco. Pero claro, Bien, pero también ahí tenemos que controlar nosotros que la fecha sea correcta, porque si armamos una fecha que no existe, ahí claro. va a dar error PHP. Sí, puede darte problema ahí, es verdad. tenés que validarlo en el formulario para que no entre en algo malo, ¿no? También se podría hacer, porque viste que acá, por lo menos, como yo estoy manejando este formulario, no sé si quieren que lo veamos, ejemplo uno, yo estoy ya agregando el calendario al formulario. Miren acá, yo ya agrego el calendario. ¿Me entienden? Claro. O Así sea de que ya esa, está validado ahí y esas son fechas reales. claro, exactamente, Ese, señor. claro, problema No del va, núcleo. no hay manera de que el Bien, usuario. Es una manera digamos, de controlar ese tipo de cuestión, ¿viste? Porque el usuario muchas veces se puede confundir y eso va a generar que el sistema, no sé, devuelva cualquier cosa o inclusive el error. Bien, más o menos. ¿Le ayudamos o no con esto? Espero que sí. ¿Sí? Bueno, y yo no pude ver todo, pero estaba trabajando, me quería sumar acá al último porque lo de clase ya empieza más complicado. Perdón, ah, lo de los objetos. sí, sí, sí. No hay repito, simplemente lo que hemos visto hoy es herencia, ¿sí? Recuerden, esta es la forma correcta de trabajar. Consejo, primero, lean el enunciado, interpretenlo bien, ¿sí? Y de ahí empiecen a generar las clases. Las superclases, las clases hijas, o puede tener una hija y esa hija puede tener otra hija, ¿sí?
Bien, y al final generan el archivo PHP en donde hagan la invocación a esa clase y la generación de objetos. Esa es la forma correcta. Esta no, esta no. Esta, la que está en pantalla, no es la correcta. Simplemente yo la hice, más que nada como para que ustedes vean que también se puede trabajar sobre un solo archivo, pero imagínense el control. ¿Me No, no, entienden? te vuelve loco. Sí, no, por eso simplemente era como para mostrarle a ustedes y no llevarle de un archivo a otro la forma de trabajo, ¿sí? Era un mal ejemplo, digamos, pero bueno, creo que suma al fin. Es que haciendo esos errores después te das cuenta de por qué están las buenas prácticas, digamos. Sí, bueno, ya con esto creo que cerramos. Sí. Listo. Nos vemos la próxima clase, así que bueno, saludos, buena semana. Dale, Gracias, Franco, Franco. Buenas saludos. Chao, nos semanas, chicos, vemos. Buena semana para saludos. todos. A Chao. ustedes. Buena El semana. trabajo, perdón, el trabajo práctico de ahora no lo vamos a subir todavía porque nos falta ver teoría, sí, nos falta ver práctica, así que vamos, aprovechen para ponerse al día con los otros prácticos, ¿sí? Perfecto, Dale. perfecto, Bueno, profe. y durante la semana Esta vamos a semana ver no si va a haber podemos TP. dar la clase pendiente que quedábamos de consulta para la introducción a HTML, CSS y JavaScript. Sí. Genial. Bueno, que tengan Bárbaro, un buen día, gracias. chicos. Acuérdense Hago de habilitar la un 3 si comentario a podés, los la 3 y la profes. 4. Sí, el 3 y el 4 sí ya lo vamos a habilitar bien. Gracias. Hago un comentario a los profes que consultaban por WhatsApp, Sí. los chicos, si estaban grabadas y o subidas en algún lugar las clases de consulta de CSS y demás. Y ahora me fijo si las grabamos, ya vamos a subir. Sé que la 1 habíamos subido y ya me voy a fijar bien si faltan las otras clases que dimos. Pero creo que era una más. Sí, tenemos una, dos tenemos. Ya vamos a ver si están subidas las dos. Creo que una seguro sé que está subida, la otra vamos a ver si. Sí, vamos a subir. Todas las que vayamos haciendo igual lo vamos a subir. Perfecto, ahora sí, chao. Chao. Hasta luego. Chao.